Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta sesión de entrevistas en vivo que hemos estado preparando para ustedes. Hoy tenemos el gusto de estar frente a una de las personalidades más grandes que tenemos en México para el buceo en cuevas, el espeleobuceo. Y para eso tenemos aquí a Germán Yáñez. Hola, ¿cómo estás, Germán? Mi querido Hugo, ¿cómo estás? Oye, un gustazo estar aquí con ustedes. Y bueno, antes de empezar, pues me gustaría agradecerte la invitación y también saludar a todos mis amigos de la Asociación de Montañismo, a Robert, se me olvida su apellido, Robert, que es militar o era, a ver, tú Sí, sabes, Robert, todos lo conocemos como Robert Militar. ese mero. Un abrazo muy fuerte a Robert también. Muchas gracias, Germán, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, voy a leer un poquito sobre todo lo que has hecho, todo lo que Germán Yáñez ha logrado a través de este tiempo. Permítanme un poquito. Y bueno, Germán Yáñez es instructor de espeleobuceo por la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas y por la National Speleological Society, especialista, bueno, en la parte de la división de buceo en cuevas. Es instructor de espeleosocorro por la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro. También es instructor de espeleosocorro por la International Underwater Cable Rescue and Recovery en Estados Unidos también. Es egresado del equipo de buceo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hasta este momento tiene más de 2,000 inmersiones en cueva y ya cuenta con una trayectoria de 32 años dedicado casi al 100%, si no es que más del 100% a esta actividad. También por parte de la NSS es un explorador reconocido y se le otorgó la distinción honorífica de la NSS Fellow. Germán Yáñez también es explorador y cartógrafo subacuático que ha explorado alrededor de 300 cuevas en México y en el extranjero. También, dentro de la isla de Cozumel, ha sido el descubridor de 8 especies nuevas ya descritas y tiene algunas más en revisión. Es miembro del equipo de exploración y de investigación de la Dirección Subacuática de Arqueología por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su sede de Campeche. También fue el primer mexicano en recibir un reconocimiento internacional como instructor de espeleobuceo por la National Association of Cave Diving. Entre sus múltiples facetas, también es coautor del libro Las Cuevas de Yucatán, especialmente dedicado a las islas de Cozumel. Es fundador del grupo espeleológico Círculo Espeleológico del Mayar, que son de los grupos que más han estado presentes con nosotros. Muchas gracias. Y cuenta con publicaciones científicas y de difusión en revistas de índole internacional. Ha participado en un gran número de documentales, entre los que destacan con Discovery Channel, National Geographic, Televisión Alemana. Y bueno, y muy recientemente recibió por parte del Senado de la República un doctorado honoris causa. Todo esto gracias por su trabajo cartográfico y exploratorio en los ambientes subterráneos. Como verán, es un super currículum el que tiene Germán y le volvemos a agradecer su participación y espero les guste esta entrevista. Bueno, pues, Germán. Oye, pues, gracias. Hasta me cansé solo de leer tu currículum. Y bueno, como para pues, seguir avanzando en esto, creo que muchas de las personas que nos acompañan hemos escuchado sobre espeleobuceo, sobre que las personas bucean en cueva, pero antes de entrar directo, me gustaría que nos explicaras qué es espeleobuceo, qué es el espeleobuceo para toda la gente. Bueno, el espeleobuceo básicamente pues es el buceo en cuevas, ¿no? Pues espeleo, pues las cuevas, ¿no? Y buceo, pues bien el nombre lo dice, ¿no? Pues el bucear en cuevas. Pero básicamente el espeleobuceo pues tiene muchas especialidades, tiene muchas ramas, ¿no? O sea, está el buceo científico en cuevas, está, por ejemplo,
está el buceo con especialidades de propulsores, está el buceo con recicladores en cuevas, la cartografía en cuevas, están, en fin, o sea, los sifones, los SOMs, que también es un tipo de buceo en cuevas muy diferente al que estamos acostumbrados a bucear los que están aquí en la península de Yucatán. Sí, claro, claro. Muchas gracias por empezarnos a compartir un poquito de estas definiciones que creo que más adelante nos ayudarán mucho a tener un muy buen panorama sobre de lo que vamos a seguir platicando. Y bueno, Germán, platicábamos que iniciaste en la Facultad de Ciencias hace más de 30 años. Platícanos un poquito qué fue lo que te llevó a adentrarte en este mundo de la exploración de cuevas. Fíjate que eso es bien bonito, es bien interesante. Además hay toda una historia detrás, porque yo recuerdo en ese entonces, pues estábamos varios compañeros, de hecho éramos 3 fuertes amigos ahí, ¿no? Era Nora Toledano, que hoy es récord mundialista de nado de fondo pues, mexicana, vamos, una gran nadadora. Ella, Jorge Maya, y me acuerdo que empezamos a ver, pues en los libros que estábamos viendo ahí en la Facultad de Ciencias sobre el espeleobuceo, y era algo así como algo incansable, ¿no? O sea, era algo que no había, en ese entonces en México, pues no había ese entrenamiento. Y yo me acuerdo que en un viaje que tuvo Nora Toledano aquí a la zona de Tulum, alguien me había dicho que había un profesor que venía al Instituto de Ciencias del Mar aquí en Puerto Morelos y que eventualmente daba capacitación. Entonces yo le comenté a Nora que si podía traer una carta, porque estamos hablando que en esos tiempos no había email, no había teléfono celular, ¿sí? Entonces, pues yo le di una carta a ver si se la podía dar y pues me pudiera aceptar en un curso, ¿no? Y bueno, pues resulta que pues vino y no se dio y bueno, de ahí empezó ese gusanito por el espeleobuceo y pues al no ver respuestas, pues uno también como que se frustra, pero a la vez, pues uno también lucha más pues para alcanzar esos sueños, ¿no? Que en ese momento pues era mi sueño, ¿no? Poder hacer esa actividad. Claro, claro. Y sí, como dices, en ese tiempo seguro era muy complicado. En la actualidad sigue siendo sumamente complicado también. Pero platícanos un poco sobre esta evolución que ha tenido el espeleobuceo con respecto al buceo moderno en estos tiempos. Cuéntanos un poquito sobre esa transición de cuando iniciaste a esta etapa. Bueno, yo voy a utilizar un nombre que en realidad no existe, ¿no? No existe porque es como que un término que le podríamos llamar el espeleobuceo moderno, ¿sí? Y el espeleobuceo cuando recién pues inicia, digamos, en México, ¿no? Y la verdad es que es importante, no me acuerdo de todos los nombres, pero sí es importante mencionar que había gente que en ese entonces practicaba el espeleobuceo, ¿sí? No nada más aquí en la región del Yucatán, sino también en la parte central de México. Y puedo nombrar a muchas personas, pero ahorita que me llegan a la mente, pues puede ser, por ejemplo, un fotógrafo muy conocido que de hecho vivió aquí en Cozumel, Moreno, se me olvida su nombre, pero se apellida Moreno, por ejemplo, Edwin Corona, por ejemplo, Pablo Bush Romero, Ramón Bravo, los hermanos Arnold, que mucha gente no sabe esa faceta, pero en realidad eran en ese entonces, por ejemplo, Cozumel, que es donde vivo hoy actualmente, pues fue básicamente el inicio del espeleobuceo en el estado de Quintana Roo, ¿sí? Y eso fue a través de Pablo Bush Romero y a través de los hermanos Arnold y Ramón Bravo,
que vinieron aquí al ejido, hoy en día se llama el ejido Villa Cozumel, y hay un cenote conocido como Chempita. Y ese cenote, pues ellos fueron, digamos, los primeros que entraron a ese lugar. Vamos, lo que yo tengo documentado es que ellos son realmente los primeros que estuvieron acá en el estado de Quintana Roo. En Yucatán, pues también había gente, por ejemplo, estaba Fernando Rosado, que ya también practicaba espeleobuceo. Por ejemplo, en el centro de México había gente que practicaba, como te decía, Moreno, Edwin Corona, pero ellos en ese entonces, digo, además es entendible, porque en ese entonces pues no había un entrenamiento formal. Todo era, pues, ponte el tanque, vete y pues llévate una cuerda y saca baterías de una moto y construye una lámpara para entrar con cable, ¿no? O sea, era otro tipo de buceo en cuevas muy diferente al que hoy en día tenemos. Por eso te digo, o sea, ya el espeleobuceo moderno, que ya empieza con gente ya con entrenamiento formal, por ejemplo, éramos pocos realmente, o sea, había gente, por ejemplo, en el centro de México estaba pues Ángel Soto, que estuvo trabajando con Bill Stone precisamente en Huautla, estuvo también Sergio Zambrano, y bueno, puede ser que se me vaya alguien más, pero en la parte de México Central, pues estaban ellos básicamente, ¿no? Ellos trabajaban más que nada en la zona norte de México, lo que es Tamaulipas, bueno, el centro, Oaxaca, y acá en el sureste, pues realmente eran muy pocos también. En ese entonces, pues estamos hablando que estaba James Coke, o Jim Coke, estaba, por ejemplo, eh, eh, Mike Madden, ¿sí? Pero bueno, Mike Madden ya fue un poco más reciente, o sea, realmente fue más reciente él, ¿no? O sea, ya había gente que estaba aquí trabajando en espeleobuceo de alguna forma, ¿no? Estaba, por ejemplo, también, ¿quién más estaba? Chuck Stevens, estaba, ¿quién más? Y bueno, pues de los que ahorita me acuerdo, pues son ellos realmente los que estaban, ¿no? Steve Gerard, por ejemplo, ellos ya llegaron un poquito después. O sea, ya como que empieza a haber ahí una nueva, un nuevo grupo que empieza aquí en Quintana Roo, ¿sí? Que incluso empieza a trabajar no nada más en Quintana Roo, sino también explorar en Yucatán, ¿no? Entonces, básicamente, pues la evolución, te digo, fue como que del primero empírico y después ya entró otro grupo, que es lo que llamo yo espeleobuceo moderno, donde ya era gente con entrenamiento formal. O sea, ya había una metodología, había una forma de enseñar, había ya técnicas muy bien especificadas, equipo también ya, aunque un poco arcaico, bueno, en ese entonces no era arcaico, pero bueno, ya ahorita sí lo es, eh, pues era equipo, pues era diferente al que hoy en día tenemos, ¿no? O sea, te puedo decir, por ejemplo, mira, acá traje varias cosas. Por ejemplo, estos carretes que ves aquí, pues estos eran los que usábamos. Yo, mira, todavía lo tengo acá. Y es un carrete que se hacía con torno, ¿no? Con un torno y sigue funcionando y claro, pues no eran bonitos, ¿no? Pero eran los carretes que usábamos. Por ejemplo, había estos ya que son industrializados, fíjate qué diferencia, ya la calidad es mucho mejor, ya va cambiando. Las lámparas ya no tengo, ya regalé, la verdad es que todas las que yo tenía súper antiguas las regalé, ¿sí? Pero bueno, nada más para mencionarte, por ejemplo, en un corto periodo de tiempo, como estas lámparas, por ejemplo, estas que vemos aquí, que son lámparas primarias, que son las que utilizamos para poder entrar a una cueva, que nos dan una autonomía pues, de varias horas, ¿sí? Como hoy en día de algo grande con cable, pues mira, hoy en día ya tenemos lámparas primarias con los mismos lúmenes o más, como estas, ¿no? Que son mucho más compactas, mucho más, más pues, pues de mejor calidad, ¿no? Entonces sí, o sea, la evolución del buceo pues ha cambiado mucho en el equipo, ha cambiado mucho en los materiales, ha cambiado mucho, por ejemplo, las técnicas, ¿no? También las técnicas hoy en día han cambiado muchas cosas, las marcaciones, por ejemplo, nosotros para entrar a una cueva, pues vamos marcando y vamos navegando
con esas marcas, ¿no? Y antes, para darte un ejemplo, no sé si se ve aquí, pero usábamos pinzas de ropa, las que usamos para colgar la ropa, bueno, pues esas usábamos para marcar bifurcaciones, ¿sí? Marcar nuestra presencia dentro de una cueva. Y hoy en día, bueno, pues ya si te fijas, tenemos este tipo de material, que es como tipo PVC, y son redondas, no sé si se ve bien, se llaman galletas, y tenemos, por ejemplo, flechas que nos indican la salida más cercana. Entonces, todo este es un proceso de evolución muy interesante y la verdad es afortunado porque pues a mí me ha tocado realmente ver casi todo este proceso, o si no es que todo el proceso de evolución del buceo en cuevas, no nada más en México, pero también en otros lugares. Sí, claro, es una evolución muy, muy grande y como dices, te ha tocado utilizar equipo nuevo, equipo viejo, tal vez innovar y has estado trabajando completamente de lleno dentro de este ámbito. Cuéntanos, Germán, ¿qué otras características o qué formación debe de tener un espeleobuzo y más un espeleobuzo que ya tiene que ser instructor? Bueno, mira, esto definitivamente se ha ido perdiendo o desvalorizando un poco, pero en realidad es una elite, realmente es una elite, es un grupo de gente que, pues, aparte de ser buceador de aguas abiertas, también conoce otro tipo de técnicas. De hecho, por ejemplo, el buceo de cuevas, yo en sí no le llamo como tal, no le llamo buceo en cuevas, le llamo o un curso de buceo en cuevas, más bien yo le llamo un curso de supervivencia, porque realmente un curso de buceo en cuevas lo que aprendes es eso, es realmente cómo sobrevivir, cómo manejar situaciones que se nos avecinan cuando estamos explorando una cueva o cuando estamos visitando simplemente una cueva. Entonces, sí es interesante porque la gente que entra en este tipo de ambientes, pues tiene que tener una formación primero de aguas abiertas, hacer buzos buenos, sólidos de aguas abiertas, hacer buzos avanzados, de preferencia tener el grado de rescate en aguas abiertas, porque te va dando esa solidez para que tú puedas llegar a un ambiente muy diferente, un ambiente donde no permite errores, un ambiente donde tú tienes que, no puedes llegar a aprender o a que te enseñen cómo manejar tu flotabilidad, por ejemplo, o tu respiración. O sea, es algo que tú ya como buzo tienes que llegar perfectamente sólido para que el instructor que te vaya a enseñar, que hay bastantes instructores buenos, pues pueda poderte enseñar sin tener que perder tiempo en habilidades básicas que un buceador ya debería tener. Entonces, mi mensaje es no correr. O sea, la gente a veces quiere, y hoy en día más, lo vemos como la gente hoy en día quiere comerse el mundo inmediatamente. Y esto es un proceso que lleva tiempo, que lleva pues, bastante tiempo para poder pues avanzar. Ahora, el espeleobuceo también, pues hay diferentes rubros, ¿no? Por ejemplo, hay gente que aprende y realmente su único interés, pues tal vez es, por ejemplo, llevar turistas, ¿no? Y que es muy válido también. Y además es toda una industria que hoy en día existe ya, por lo menos aquí en la península de Yucatán. Pero también hay gente que está buscando otro tipo, o sea, el espeleobuceo para otro tipo de actividad, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, los espeleobuzos o somperos, o como llamamos sifoneros, como quieras llamarle, son otro tipo de buzo de cueva, no es el buzo de cueva peninsular, me refiero a la península de Yucatán, que está acostumbrada a un tipo de cenotes, donde entras a veces fácilmente, que bueno, sí implica a veces caminar en la selva, que sí implica a veces pues bajar un rapel de, no sé, 8 o 10 metros, pero es muy diferente ser un buzo de cuevas a ser un sifonero o un buzo SOM, ¿no? Perdón, hay mosquitos. Entonces, es muy diferente porque ya cuando un buzo de cueva se enfrenta a otros ambientes muy diferentes, por ejemplo, que hay en el centro de México,
por ejemplo, que hay incluso cerca de acá, en lo que es la zona de Chiapas, incluso en Campeche también vemos ese tipo de lugares, donde ya requiere técnicas no nada más de espeleobuceo, sino técnicas también de espeleología o técnicas verticales de progresión para poder entrar en estos ambientes, ¿no? Y son dos ambientes muy diferentes. O sea, un buzo de cuevas no necesariamente es un sifonero, ¿sí? Claro, claro. Y bueno, aprovechando ahorita que nos estás hablando un poco de las diferencias entre un buceador dentro de la península y un buceador de sifón, quisiera pasarles un video que nos has compartido para que la gente vea y sienta un poco lo que tú experimentas casi día con día. Permíteme para que todos lo puedan ver. Bueno, mira, en este video, no sé si se puede, si me escucho, pero en este video se puede, es un buceo exploratorio. En este buceo es una cueva nueva que nosotros estábamos explorando aquí en Cozumel, en la isla de Cozumel, y podemos ver que es una cueva pequeña y es una cueva donde pues el equipo también cambia. Si te fijas, los tanques vienen montados en los lados y no vienen en la espalda. O sea, esto se le conoce como montaje lateral o side mount. Y esto, pues a veces en algunas cuevas muy estrechas o en sifones, por ejemplo, es el equipo apropiado que se debe de utilizar para este tipo de exploración. Ok, Germán. Entonces, este video particular, ¿en dónde fue realizado? Mira, este video fue aquí en la isla de Cozumel, es en una cueva que recientemente estuvimos explorando, le llamamos la Cueva del Diablo. Es una cueva muy interesante, una cueva sumamente estrecha, o sea, yo pocas veces había estado en una cueva estrecha. Digo, eso que vieron ahí no es nada estrecho a comparación de otras zonas de esa cueva, pero en realidad es muy, muy estrecha, complicada para poder progresar en ella. Además, bueno, pues la visibilidad, tú sabes, al ser estrecha, pues todos los sedimentos se remueven, entonces no se ve nada. De hecho, ahí tuve un percance que casi me cuesta la vida en ese buceo porque pues, me quedé atorado y no veías nada, ¿no? Entonces son cuevas muy particulares, son cuevas donde a veces tenemos que cambiar todo el equipo. Por ejemplo, si vieron en el video, traíamos side mount o montaje lateral, que es un equipo que utilizamos para poder, es un sistema inglés que inicia en Inglaterra, donde tuvimos que cambiar esa configuración de tanques dobles, o sea, los que llevamos en la espalda, a tanques montados en los costados para poder entrar en esos lugares tan estrechos. Ok, Germán. Estaba buscando justo una foto para compartirle a todos lo, lo que nos explicas del montaje lateral, que pienso que Mira, es ese. mira, sí, mira, por ejemplo, ahí se ve el montaje lateral y se ve precisamente cómo el equipo lo llevas montado en los costados. Si te fijas, también los sifoneros o los que llamamos SOMs, que son cuevas donde no es un cenote, sino tenemos que escalar, tenemos que hacer progresión vertical, tenemos que hacer básicamente espeleología pura, pues es la forma más fácil de transportar el equipo de esa manera. Y además, acuérdate que para nosotros, los espeleobusos y los espeleólogos en general, un gramo hace la diferencia, ¿no? Un gramo hace la diferencia. Y si te fijas, bueno, por ejemplo, yo aquí tengo una lámpara que te puedo mostrar en mi casco, acá se puede ver, y son lámparas que son específicamente para eso, o sea, quiere decir que las puedo meter bajo el agua y además las puedo utilizar fuera del agua. Entonces, en vez de llevar dos lámparas, que a veces, como bien te dije, un gramo hace la diferencia, más cuando estamos escalando y tenemos que cargar todo, portear todo ese equipo, pues hace la gran diferencia. Entonces, aquí es donde un sifonero tiene que buscar siempre esos pequeños detalles y tener el equipo apropiado para ese tipo de inmersión que a veces uno planea realizar.
En este caso, por ejemplo, vemos lámparas que además tienen una duración de casi 7 días, estas lámparas, en la luz más baja. Entonces, no tampoco podemos estar cargando la lámpara todo el tiempo, precisamente por los lugares remotos. Entonces, nos da esa gran posibilidad de poder tanto progresar o explorar en la cueva bajo el agua, pero también en la parte seca, que muchas veces es lo que se encuentran o nos encontramos los buzos que hacemos sifones. Ok, Germán, ahorita en el video justo que nos compartiste, el agua se ve bastante clarita, no siempre es así. Eh, Platícanos cómo se entrena un espeleobuzo para enfrentarse a estas condiciones. Bueno, mira, cuando un espeleobuzo aprende a bucear cuevas, hay muchos ejercicios que uno practica. Por ejemplo, se les pone ejercicios donde se tienen que quitar el visor, donde tienen que buscar la línea, donde tienen que agarrar una línea de vida y seguir esa línea sin visor, donde tienen que seguir esa línea con un compañero, compartiendo aire con un compañero, ¿sí? Y no nada más es agarrarla, o sea, hay toda una metodología y hay toda una técnica que, bueno, aquí podría quedarme horas describiendo eso, pero hay toda una escuela, una metodología para hacerlo. Pero básicamente, lo que te dije hace rato, un buzo de cuevas aprende precisamente a sobrevivir. O sea, lo que uno está aprendiendo aquí es a sobrevivir. O sea, cómo manejar esas situaciones, esos lugares estrechos, si se nos va la visibilidad, si se nos acaba el aire, con visibilidad o sin visibilidad, si perdemos la línea de vida, si perdemos a un compañero, si perdemos las luces de primarias, qué tenemos que hacer, si tenemos un buzo inconsciente, qué tenemos que hacer. O sea, todo es realmente un curso muy intenso que realmente vale la pena. La verdad es que te da una formación tremenda y es un curso que además, pues digo, tampoco son baratos, pero son cursos que realmente el buceador aprende y además pues le enseña a manejarse, a conocerse dentro de una cueva, ¿no? Porque es muy diferente decir, ah, yo sí, y los videos se ven muy bonitos, pero es muy diferente cuando ya está uno adentro, bajo el agua, en una cueva donde ya no puede salir, donde fuera del agua uno se sienta y espera a sus compañeros a que vengan por él. Acá no, acá te atoras o te pierdes o cualquier situación y pues es una situación de vida o muerte, ¿no? Sí, claro. Aprovechando estas imágenes y esto que nos platicas, voy a compartir otro pequeño video y mientras te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo Germán controla el miedo ante estas situaciones? Bueno, mira, por ejemplo, ese video que están viendo, bueno, pues es precisamente un lugar estrecho donde a veces hay que quitarse los tanques, donde hay que pasar incluso con visibilidad casi pues, cero, ¿sí? Y pues es cuando uno empieza a tener que controlar su respiración. Para mí, yo creo que una de las cosas más importantes para controlar el miedo es la respiración. Yo siento que si tenemos una respiración bien controlada, bien manejada, con los ciclos correctos, con la inspiración y exhalación correcta, lo que estamos haciendo es que el dióxido de carbono que uno va acumulando lo vamos disminuyendo y nos va dando ese confort, esa tranquilidad, ¿sí? El problema es cuando uno empieza a desesperarse, el CO2 empieza a subir, sus niveles empiezan a subir y uno empieza a sofocarse, empieza a sentirse mal, empieza a tener hambre de aire y empieza a desencadenar muchísimos problemas. Entonces yo creo que aquí el secreto es precisamente la respiración y el autocontrol, el pensar que uno tiene el equipo correcto, que tiene la redundancia, o sea, redundancia quiere decir, bueno, las herramientas para sobrellevar una emergencia. Por ejemplo, a veces traemos no una lámpara, traemos 3 lámparas. Si falla una, tenemos 2 más. Si falla un tanque, tenemos otro tanque. En fin, o sea, a eso me refiero con redundancia. O sea, tener esa capacidad de poder utilizar esos recursos que tenemos
y además el entrenamiento que es básico para poder manejar estas situaciones, ¿no? O sea, realmente yo siento que es una actividad muy segura, una vez que uno lo entiende, una vez que uno lo aprende y una vez que uno también va agarrando experiencia, también va entendiendo que hay muchas cosas que se pueden manejar de una forma sencilla y siempre y cuando uno mantenga siempre el autocontrol y el control de su respiración. Ok, súper grandes consejos para todos nuestros amigos que nos ven que son buzos o que aspiran a ser buzos de cueva. Permíteme tantito, Germán, solo para recordarle a todas las personas que nos están viendo, estamos en una entrevista para los que se acaban de conectar con Germán Yáñez, uno de los espeleobusos más reconocidos que tenemos en el país. Y también les queremos recordar que al final responderemos algunas de las preguntas que nos están haciendo favor de hacer llegar. Y bueno, continuamos, Germán. Perdona por ese aviso parroquial. No, adelante. Entonces, una vez que controlas este miedo con la respiración y con toda la capacitación que tú tienes, Germán, ¿cuáles son las situaciones más estresantes a las que Germán Yáñez se ha enfrentado? Bueno, pues hay muchas, la verdad es que te puedo nombrar muchas, ¿no? Esa que te platicaba precisamente de esa cueva que mostraste el video, fue muy curioso porque venía con un amigo mío y de salida, ya veníamos de salida, de hecho ya estábamos a 15, 20, no más, como a 50, 40, 50 metros de la entrada. Y en ese momento la visibilidad pues se puso en cero porque estaba muy mal, muy pequeño el lugar, muy angosto y mucho fango. Se puso en cero y además era una cueva sumamente estrecha y la línea estaba amarrada en un punto donde precisamente por la visibilidad era difícil amarrarla correctamente y además no había puntos de amarre bien, entonces se puso en un lugar donde un aletazo pues, lo movió, la línea se fue a una fisura más pequeña, entonces cuando yo vengo de salida pues obviamente no cabía al salir, entonces me quedé atorado ahí y no podía salir y me preguntaba, bueno, ¿y por qué no puedo salir si por aquí entré? Y ya cuando me di cuenta, pues resulta que fue lo que llamamos nosotros trampas de línea, que es cuando se sale de un amarre y se mete a una fisura donde ya no cabemos. Y eso es precisamente lo que pasó. Y otras situaciones, por ejemplo, bueno, en Sierra Negra, pues estuve con ustedes ahí, con el Instituto de Geología de la UNAM, con ustedes explorando en Sierra Negra, en Puebla. Y pues ahí también, por ejemplo, pues estamos en un ambiente con un agua helada, eh, muy fría, que evidentemente usábamos traje seco, pero también estábamos en un lugar donde había corriente, el agua tenía un flujo muy fuerte, la visibilidad era muy mala y que además no, la logística para llegar ahí, bueno, si bien recuerdas, pues no era nada sencilla, ¿no? O sea, era un martirio llegar y un martirio salir, ¿no? Entonces, pues para, pues básicamente uno estando ahí tenía que hacer su trabajo, ¿no? Tenía que hacer su trabajo y pues hacer lo más que se pueda. Y resulta, no sé si me ves. Sí, sí, un poco mal por la señal, pero a ver, esperemos Ah, un segundo porque se pasó tu imagen. ¿se Sí, pasó? sí, sí. Te escuchas, A pero ver, espérame, no te ves muy bien. a ver, espérame. ¿Ya? Ah, ¿Ahí sí, está ahí te bien? ves mejor. Ahí te ves, ahora sí te ves. Ah, ok. Sí, perdón. No te decía, entonces a veces uno tiene que estar en ciertos lugares, pues bastante complicados, ¿no? Por ejemplo, esa vez yo me acuerdo que traía un traje seco que no lo había pedido tiempo atrás, pero no me llegó. Entonces me llegó un día antes de la expedición. Entonces, pues imagínate estar probando el traje seco, pero además explorando, además mapeando la cueva,
o sea, en condiciones sumamente complicadas, ¿no? Y bueno, pues son cosas estresantes que pareciera que no, pero sí, sí es, me estoy moviendo porque está lloviendo. Entonces me estoy moviendo un poco para acá. No te preocupes, Entonces, no te pues sí, son preocupes. condiciones que pasan, mi querido Hugo. Sí, espere, voy a pasar unas fotos en lo que te acomodas porque se pierde Ajá. un poco el señal. Mientras sigo compartiendo tus fotos y en cuanto estés listo, quisiera, ya que tocaste este tema de las exploraciones en diversos lados, ¿cómo planificas una Acá estoy. exploración? Pero ya cuando estás a punto, bueno, ya cuando sabes dónde vas a bucear, ¿qué es lo que tú haces para poder llegar a ese sifón o a esa cueva inundada? A ver, perdón, no te escuché tu pregunta. ¿Cómo planificas una incursión para la exploración? Bueno, básicamente la exploración, pues es pues se tiene que buscar primero desde bueno, depende cómo encuentres los sitios, ¿no? Muchas veces se encuentran por informantes, ¿no? Al igual que ustedes en montañismo lo hacen, ¿no? Es con un informante, los lleva, ¿sí? Pero hoy en día también la tecnología es bien importante porque la tecnología también nos ayuda a buscar sitios que ya no necesariamente necesitamos informantes. No siempre se puede, pero bueno, sí, existen esas dos posibilidades, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos la información de los sitios, vamos y hacemos una pequeña prospección. O sea, una prospección básicamente es ir, incluso a veces hasta con un solo tanque, ¿no? Vamos, nada más hacemos una pequeña visualización del sitio y en base a lo que veamos, pues ya decidimos qué debemos llevar, si debemos hacer un campamento base en el sitio, o si debemos llevar equipo de espeleología, cuerdas, o si tenemos que llevar equipo para profundidad, porque el lugar es profundo. O sea, tal vez ya el aire comprimido que usamos para explorar cuevas no es suficiente, tal vez necesitamos recicladores o rebreathers, o necesitamos mezcla de gases para poder hacer esa inmersión. O sea, sí hay toda una planificación eh, para poder llevar a cabo este tipo de buceos exploratorios. Ahora, incluso hay épocas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en verano, pues casi no exploramos tanto acá por el calor, porque pues imagínate los moscos, el calor en la selva, se vuelve bastante incómodo, ¿no? Digo, sí se hace y lo hacemos, pero no es tan común. Generalmente nuestras temporadas buenas de exploración son en finales de noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, que es cuando tenemos el clima todavía muy amigable, ¿no? Y es cuando empezamos a hacer ese tipo de incursiones. Perfecto, Germán. Oye, ahí donde te colocaste, perdón a todos, nos pega la luz de frente y no te vemos. ¿Te puedes virar un poquito? Ándale. Así voy a, así, ahí está. Oye, nada más que si me pongo así va a salir mi arsenal de alcohol allá arriba, man. Ándale, así. ¿Eh? Así ya lo bajamos un poquito y se ve un poco menos. Ajá. Listo. Perfecto, Germán. Y bueno, aprovechando eso que nos dices que hay diferentes circunstancias, platícanos un poco, pues, cuáles han sido tus, digamos, mayores logros con respecto, no sé, a profundidad o distancia en buceo. ¿Qué ha sido lo más profundo que has buceado dentro de una cueva? Mira, lo más profundo que hemos buceado, bueno, yo por lo menos acá son 327 pies, ¿sí? Que son cerca de 100 y cacho de metros, ¿no? ¿En una cueva? Eh, en una cueva, sí. En el mar, por ejemplo, pues sí le he bajado pues hasta 405 pies, que son 120 metros, una cosa así. Ah, ok. Y Una cueva con... penetraciones, pues hay de todo, pues hay de todo. Hay lugares que, por ejemplo, son bastante extensos, que requieren
2,000, 3,000, 4,000 pies de penetración, pero bueno, también eso que tú decías de la planeación es importante porque a veces hay lugares que no los puedes hacer nadando o los puedes hacer nadando, pero la verdad es que sí es muy cansado. Pareciera que no, pero sí lo es. Hay lugares donde necesitas propulsores que te ayudan precisamente para poder entrar a tener una mayor pues penetración, pero sobre todo con menor esfuerzo, ¿no? Claro, claro. ¿Dónde está esa cueva que es bastante profunda? Que dijiste 120 metros, más o menos. En Mante, Ciudad Ah, Mante, ok, ok. Tamaulipas, Sí, es en Tamaulipas, de esas cuevas míticas y reconocidas, ¿no? correcto. Podemos hablar mucho de eso, pero mejor lo dejamos para las preguntas, quizás. Y continuamos, Germán. Aprovechando que también tocas el tema de Mante, en México se reconoce que en la península de Yucatán hay demasiado espeleobuceo, pero ¿nos puedes contar en qué otras partes del país hay o se han hecho proyectos de espeleobuceo? Bueno, hay muchísimos lugares. Lo que pasa es de que todo va a depender de los terrenos kársticos, ¿no? Es igual que la espeleología, todos los espeleólogos de la Asociación de Montañismo lo saben. O sea, mientras haya cars, pues hay cuevas, ¿no? Y podemos encontrar, mira, por ejemplo, esas fotos son en Chiapas, esas son en Chiapas, explorando ahí con el grupo espeleológico Jaguar, un excelente grupo, grandes amigos que estuvimos ahí trabajando en Chiapas con ellos. Pero hay en Oaxaca, hay cuevas en Puebla, hay cuevas en Veracruz, hay cuevas, y hablo de cuevas subacuáticas, ¿eh? Hay cuevas en Campeche, hay cuevas en Tabasco, hay cuevas en ¿dónde más? Bueno, en el norte de México en varios lugares, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Coahuila, en Sonora, no, ¿cómo se llama este lugar? Está al lado no Sonora, hay, espérame, se me fue el nombre. Bueno, o sea, hay muchísimos en Oaxaca, por ejemplo. Esa foto que ves ahí es de Puebla. Eso es en la sierra, en Puebla. Esas dos fotos que están ahí, precisamente. Y bueno, pues hay en muchísimos lugares. O sea, realmente cuevas subacuáticas hay en muchos lugares. Mira, por ejemplo, ese es el mapa que estuvimos trabajando en Puebla. Ahí estuvimos esas son cuevas en Puebla que estuvimos explorando. Y si te fijas el mapa, toda esa parte azul larga que se ve de abajo hacia arriba, al costado izquierdo que se va toda esa parte azul, esa es la parte subacuática, sí, toda esa parte es la subacuática de esa cueva, ¿no? De esa surgencia que exploramos ahí. Y todo eso se va documentando, se va haciendo un mapa. De hecho, el mapa original no venía esa parte porque había estado explorada en su inicio si no mal recuerdo, por los belgas, ¿no? Por un grupo espeleológico de Bélgica. Y bueno, cuando llegamos nosotros, pues la verdad es que no sabíamos qué esperar, pero pues sin embargo sí salió, pues se progresó en la cueva y se extendió su longitud, ¿no? Claro, bajo el agua, pero la cueva siguió creciendo. Sí, claro. Entonces, para todos los amigos que nos están viendo, pues no solamente la península de Yucatán es un lugar donde se hace espeleobuceo, se realiza en distintos lugares. Sin embargo, en la península de Yucatán se ha recibido mucha atención. ¿Por qué es importante explorar la península? ¿O por qué tú consideras que es de los mejores sitios para explorar? Bueno, en realidad yo no considero que sea de los mejores sitios para explorar, ¿eh? O sea, de hecho, la verdad es que no. A mí, por ejemplo, a mí me gusta más explorar en otras áreas, ¿no? A mí me gusta mucho más, por ejemplo, explorar en lugares. Hoy en día, pues, se ha vuelto ay, ¿cómo escuché una vez que dijeron, cuando buscaban el oro, ¿te acuerdas? Había una frase, La Meca, buscando el no, dorado, la fiebre del oro, ¿no? la fiebre La del oro. fiebre del Ah, oro. Y aquí sucedió algo similar, ¿no? La fiebre de la exploración y de repente empezaron a llegar muchísimos grupos, no nada más sobre todo de otros países,
empezar a explorar y aquí incluso también de México, ¿no? Y al final, digo, siempre hay cuevas para todos y siempre hay zonas para todos, pero sí, por ejemplo, la parte ética funciona muy diferente. Por ejemplo, en la montaña, en la espeleología como tal, siempre como que hay mucho respeto en las áreas que uno está trabajando, que uno está explorando, ¿no? En el espeleobuceo, como muchos de los espeleobuzos no son espeleólogos, sino son gente que se ha formado y ha ido explorando y ha ido creciendo, pero realmente no tienen otro tipo de formación. Y no es que sean malos, simplemente no conocen esa parte detrás de la espeleología. Pues hay todo un código de ética, ¿no? Y hay todo un respeto en ese sentido, donde pues si estás explorando un sitio, pues no es que sea tuyo, porque pues no es tu sitio, ¿no? Pero sí hay ese código de respeto, ¿no? De decir, bueno, pues oye, yo no entro ahí porque ya alguien está trabajando ahí. Incluso, por ejemplo, nosotros cuando vamos a explorar otro lado, pues preguntamos, oye, ¿alguien está explorando ahí? Si sí, bueno, pues te anexas a ese grupo o pides permiso, o tal vez la exploración ya no es activa y ya lo dejaron y bueno, pues ya puedes entrar, pero como que debe de existir mucho esa ética. Aquí en la península de Yucatán es bellísimo, hay unos lugares mágicos, sin duda. Cozumel, además, bueno, Cozumel, ¿qué te puedo decir? Es maravilloso. Cozumel tiene unas cuevas increíbles también. Eh, pero, pero siento que hay muchos lugares por explorar, ¿no? Yo ya, la verdad es que yo no me quedo nada más en Quintana Roo, o me quedo en Cozumel, o me quedo en la península. Yo me ando moviendo en muchos lugares con diferentes proyectos, con diferentes grupos, y siempre apoyando y siempre participando y coadyuvando con diferentes instituciones, diferentes proyectos y para un fin común. Claro, claro. Soy un aprovechado porque utilizo tus respuestas para vincularlas con unas nuevas preguntas. ¿Tú cómo consideras el buceo, Germán, con respecto a las actividades que realizas? Para ti, ¿qué es el buceo? Bueno, para mí el buceo es una herramienta de trabajo. O sea, para mí es una herramienta de trabajo porque me da esa posibilidad de poder utilizar esa herramienta para explorar, ¿sí? Para explorar, para hacer ciencia, eh, encontrar muchas cosas que las cuevas todavía esconden. La verdad es que son ambientes muy poco estudiados, muy poco valorados y realmente son laboratorios vivos, ¿no? Entonces, para mí el buceo es eso, es básicamente una herramienta que me da para poder penetrar a este mundo subterráneo. Así como los espeleólogos usan las cuerdas, usan pues, los ascensores, los descensores, pues son herramientas básicamente para poder entrar a un ambiente hostil, ¿no? Y en este caso, pues para nosotros no nada más son las cuerdas, las marimbas, los stops, sino también son pues es el equipo de buceo, ¿sí? Que nos va a servir para poder conocer más estos ambientes que son muy pocos conocidos y que además hoy en día están arrojando cosas muy interesantes para la ciencia. Pronto, bueno, va a salir una publicación que de hecho, pues tú sabes cuál, sobre precisamente la isla de Cozumel, ¿no? Donde está muy interesante porque hay muy pocos trabajos geológicos, de suelos, sobre la isla de Cozumel y pronto pues va a salir publicado este trabajo científico sobre nuestra bellísima isla. Y esto es parte de lo que el espeleobuceo, la espeleología, pues nos ayuda a llevar a cabo. Claro, claro. Y justo este vínculo que has desarrollado con la ciencia, pues te ha llevado a tener unos descubrimientos bastante interesantes. Platícanos un poquito sobre cómo este trabajo del espeleobuceo te ha llevado a descubrir registros arqueológicos, nuevas especies. Platícanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, la verdad es que yo te voy a decir la ¿Qué verdad, vemos? es que sí, yo nunca esperé pues que esto sucediera, ¿no? Realmente para mí siempre fue la exploración.
Sin embargo, pues en esta exploración, pues empezaron a darse bueno, yo empecé a ver muchas cosas pues que había y a veces pensaba que eran del mar o a veces pensaba pero con el tiempo fui entendiendo bueno, son ambientes muy diferentes, muy hostiles, donde se van guardando, son laboratorios que se van guardando muchas cosas, tanto biológicas como culturales, en estos ambientes, ¿no? Y de repente, pues encontraba una especie, la mandaba pues, a hacer la taxonomía con diferentes personas. Por ejemplo, yo trabajo mucho aquí con el doctor Luis Mejía de la Universidad de Quintana Roo, en el campus Cozumel, y con él, precisamente ahí está en la foto, el que está del lado izquierdo, él es el doctor Luis Mejía, con él trabajo mucho pues hemos descubierto varias especies nuevas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un remipedio, que son también lo más cercano a un dinosaurio que tenemos, ¿no? Son animales sumamente eh, eh, prehistóricos, ¿no? O sea, vamos, muy antiguos y todavía siguen aquí en el planeta, aquí en Cozumel, incluso aquí estos son encontrados en Cozumel, pues la importancia de conocer estos ambientes, no nada más desde el punto de vista biológico, sino también cultural, porque también hay cosas, bueno, pues hemos encontrado elementos arqueológicos como estos, por ejemplo, que también son sumamente importantes para la ciencia, que hoy en día han arrojado muchísimas publicaciones científicas y que además pues nos hacen conocer mejor las cuevas y sobre todo pues el impacto del cambio climático, porque también no creas, el cambio climático pues también tiene que ver con todo esto, pareciera que no, pero sí, o sea, el pH del agua, todo esto los va modificando a todas estas piezas que ven aquí, pues también les va afectando. Entonces, todo esto es sumamente importante que se estudie, que se explore y que se conozca, porque también lo triste es que muchas de las exploraciones, incluso tanto espeleológicas como científicas, es que muchas veces se queda ahí guardado en los archivos o en revistas científicas, en Science, en Marine Ecology, en todas estas revistas, pero no se hace la difusión correcta. Y yo creo que es bien importante que se conozca esa difusión, que se difunda todo esto, porque es precisamente como nos ayuda también a compenetrar con las comunidades. En este caso, por ejemplo, yo vivo ahorita en Cozumel y muchas de estas exploraciones, pues yo las comparto con la comunidad y esto va ayudando a que la gente también se enorgullezca de su isla, de lo que tiene y de la importancia de protegerlo, ¿no? Claro, si no conocemos lo que está debajo de nosotros o lo que nos rodea, difícilmente lo vamos a proteger, ¿no? Exacto. Y, y justo eso me lleva a alguna de los beneficios, de cierta manera, que se han realizado a partir de tus exploraciones. Y pese a que van a ser unas imágenes un poco tristes, pues también nos ayudan a conocer cuál es la realidad de lo que está pasando en la zona y también tenemos posibilidad de remediarlo, ¿no, Germán? Por ejemplo, platícanos cuál es la situación de esto que estamos viendo. Bueno, esto fue en alguna cueva. De hecho, aquí son dos cuevas. La del lado derecho es en una cueva en la Riviera Maya y la del lado izquierdo es en la isla de Cozumel. Y bueno, en su momento se dio pues se hizo no denuncia formal, sino se hizo se le informó a las autoridades del medio ambiente, que cabe destacar que bien vinieron a constatar, vinieron pues a ver de qué forma se podía sobrellevar esto, y pues lo cual es importante, ¿no? La verdad es que yo agradezco mucho que se haya tomado, que además eso fue viral, se hizo viral, porque yo nunca pensé que fuera a ser viral y de repente pues ya estaba hasta en Milenio Noticias, ¿no? Y bueno, pues esto es importante porque a veces hay cosas que no vemos o afuera tú puedes ver una población así tal cual bien, pero te encuentras en las cuevas cosas que dices, caray, ¿cómo llegó esto acá, no?
y además el impacto que tiene. Mira, por ejemplo, yo te voy a contar una anécdota en Sierra Negra, en Puebla, precisamente, pues bueno, pues tú sabes, cuando estábamos allá trabajando, pues una cueva remota, una cueva pues que pues básicamente pues nadie había entrado, ¿no? Y además no cualquiera llega hasta ahí, está muy complicado. Y en el buceo, de repente me empecé a encontrar sandalias, pañales, tapitas, y yo no lo podía creer porque decía, ¿cómo es posible si estamos en un lugar sumamente remoto, ya caminamos muchísimo, ya avanzamos muchísimo para de lo más cercano a una población, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que, bueno, todos estos ríos subterráneos, pues al final de cuentas todos de alguna manera están interconectados, ¿no? Entonces, si tú contaminas un acuífero o tú contaminas una cuenca, pues esa cuenca pues se va a venir pues a toda la región, porque al final de cuentas las montañas también van bajando esa agua y va llevándose toda esta contaminación a las poblaciones, digamos, de zonas más bajas, ¿no? Entonces, pues esto es algo que está sucediendo y esto es algo que a veces no lo tomamos en cuenta, pero realmente los ambientes subacuáticos subterráneos son sumamente frágiles, son sumamente interesantes y además hoy en día todavía podemos decir que están en un punto de conservación bastante rescatables, ¿no? Entonces yo creo que es momento de que la gente que está trabajando en los ambientes subterráneos, pues, pues empiece no nada más a hacer esos estudios, pero también a difundirlos, mi querido Hugo, porque a veces no se difunde y esa información no se conoce. Y es sumamente importante. Por ejemplo, tenemos los planetarios, el planetario Chancán de Cozumel, el de Playa del Carmen que maneja Roberto Rojo. O sea, hay muchas formas de difundir toda esta información de lo que se está encontrando, de lo que se está estudiando, y yo creo que es el momento, y además, mira, después de toda esta pandemia que estamos pasando, yo creo que como que se cierran ciclos, y yo creo que este es un buen momento de que la humanidad, el país, empiece a valorarlo y empiece a tomar conciencia y empiece a trabajar para su conservación y su cuidado. Sí, claro. Por eso decía que pese a que son imágenes bastante tristes, también hay como un rayito ahí de esperanza y de luz. Y en este caso, en la zona de la península, tanto todo el grupo espeleológico del Mayab como tú, pues hacen una super labor que es la difusión con distintos sectores y pues también los saneamientos, ¿no? Como son estas imágenes. Sí, por Y ejemplo, estas son, bueno, las pasadas son saneamientos que hacemos con diferentes grupos y la verdad es que aquí quiero mencionar a gente súper importante del Círculo Espeleológico del Mayab. Por ejemplo, está Roberto Rojo, está Eric Sosa, que está allá en Seduma, en Yucatán, que colabora muchísimo en esta cuestión de la limpieza de los cenotes. Nosotros coadyuvamos con ellos también, Mónica Torre, Michelle Vázquez, Robert Romero, Elsie Lara, bueno, o sea, puedo nombrar a muchísimos, ¿no? A Luis Cano, a Robert Belanger, en fin, eso es un grupo fuerte, es un grupo que está trabajando mucho en la conservación, en el cuidado de los ambientes subterráneos y estudio y además también pues exploración y difusión de todos estos lugares. sí, claro, por eso digo que un rayito de esperanza, gracias a su trabajo de exploración, que es lo que queremos mucho atacar en estas entrevistas, que la gente vea que se hace exploración en México, que se hace exploración de muy buen nivel y que a partir de esas exploraciones podemos impulsar el desarrollo hacia distintos sectores y el de la preservación del ambiente es fundamental, Germán. Muchas gracias. Ahora sí que en representación de casi todos los espelos, puedo decir que el Círculo del Mayab se lleva mucho las palmas en esta difusión que tiene. Ojalá que muchos más nos sumemos. Y bueno, Germán, estamos llegando casi al momento de iniciar las preguntas.
Y voy a empezar a leer algunos comentarios, porque seguramente la gente ya se cansó de escuchar aquí al Merolico, que soy yo. Y pues empezamos con algunos saludos. Y dice Juan Gómez, que te manda saludos desde la Ciudad de México, parece que es de la Federación de Buceo. Sí, eso es importante. Además, tú lo mencionaste al principio. O sea, la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas digamos, pioneros en México en lo que es espeleobuceo, porque antes de que llegaran las organizaciones internacionales, pues la federación pues ya estaba impulsando sus programas. Claro, pues eran en ese entonces pues eran programas pues diferentes, o sea, no era la metodología que hoy en día se usa, pero al final aquí lo importante es rescatar esa parte, ese valor histórico también que tiene, porque la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas siempre ha estado presente en lo que es la exploración. Sí, claro, muchas gracias. También a ellos. Te manda saludos también Ángel Santos Baena. Saludos, Ángel. Eh, perdón, es que se quedan arriba las preguntas. Juan Fernando Domínguez, aquí compañero de la UNAM, pregunta, ¿a los cuántos buceos dejaste de hacer tu bitácora que todos los buzos llevan? ¿O sigues haciendo bitácora? Ay, mira, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que más me arrepiento es precisamente no llevar una bitácora. Yo dejé de hacerlo como a los 500 buceos o 300, una cosa así. La verdad es que lo dejé de hacer. Pero me arrepiento muchísimo. Yo creo que uno de los consejos que le doy a todos los exploradores, buzos de cueva, es bitacorear. Y te voy a decir por qué me arrepiento, porque me ha pasado en muchos lugares que llego y que a veces, por ejemplo, sobre todo aquí en Quintana Roo, que tenemos cuevas sumamente complejas, muy laberínticas, y a veces llevar el registro de dónde fui, a qué pasaje fui, cómo llegué a ese pasaje, y todo eso yo lo anotaba pues en mi bitácora, ¿no? Entonces, pues yo tenía esa información, incluso con un croquis, con un sketch, cómo llegar. Y la verdad es que, pues al final lo fui dejando porque, pues ya se empezaron a acumular tantas y bueno, ya sabes, ¿no? Empieza uno con la desidia. Pero me arrepiento mucho de haberlo terminado, de no seguirlo, ¿no? Porque hoy en día tendría una información sumamente valiosa registrada en esas bitácoras. Entonces, un tache para Germán por no tener su bitácora. H, H, orejas de burro. Bueno, seguimos. Saludos a Monse Vélez, que te dice que ya la lleves Saludos a a Chempita. Monse. Dice, vámonos a Chempita. Sí, Monse, déjame decirte, Monse es una estudiante que estuvo aquí precisamente trabajando en los ambientes subterráneos. O sea, yo la veo como una mujer maravillosa que va a ser además una gran investigadora de cuevas, porque pues tiene todo el background para eso, ¿no? Una persona maravillosa. Saludos, Monse. Te manda también saludos Chivebo, Fernando Calderón Gutiérrez. También te manda También saludos. los dos, Fernando, un abrazote, un gran amigo mío, también un gran investigador está haciendo su doctorado en Texas, si no mal estoy. Chivebo, pues el director del planetario de Chancán, un gran amigo, un gran explorador y además presidente del Círculo Espeleológico del Mayab, fundador también del Círculo Espeleológico del Mayab. Y yo creo que pues somos un grupo bien sólido y que hemos trabajado porque nos une la amistad. Yo creo que aquí la diferencia es esa, que nos une una amistad y una solidaridad entre nosotros tremenda. Sí, se une otra persona que trabaja bastante fuerte ahí. A los saludos, se manda saludos Jerónimo Avilés. También el Jerónimo, un abrazote a mi buen Jero. También un gran explorador, también ha estado trabajando mucho en la península, él trabaja mucho con, con, eh, con lo que son pues huesos, paleontología, trabaja mucho la paleontología
y es una persona humilde, es una persona maravillosa, con un gran conocimiento, y muchas felicidades también a mi querido Jero. Voy a leer unos saludos un poco rápido a Iván Gutiérrez, Juan Carlos Dardón, muchas gracias. A Hans Vázquez, Octavio. Hans Vázquez te pregunta, ¿qué recomiendas como espeleobuzo? Primero, que sean buzos de aguas abiertas, o que, bueno, ¿qué recomiendas para una persona que quiere hacer espeleobuceo? Si entrar de lleno al buzo de cuevas o empezar con aguas abiertas. No, no, no. Además, no puede entrar en cuevas luego, luego. O sea, hay requisitos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ser un buceador certificado de aguas abiertas. Ahí, por ejemplo, en la Ciudad de México hay cursos buenísimos, hay muchas organizaciones. Está la UNAM, por ejemplo, con la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, dan cursos de buceo ahí. Hay escuelas privadas también en la Ciudad de México que dan cursos con otras escuelas, otras organizaciones internacionales también. Y lo importante es certificarse, hacer un buzo de aguas abiertas. Yo sí les recomiendo que no se vayan directamente, que sean buzos de aguas abiertas. Después tomen experiencia, o sea, no nada más vayan al curso avanzado, sino buceen un tiempo, agarren por lo menos unos 30, 40, 50 buceos de experiencia, después pasen a un curso de avanzado, obtengan otros 20, 25 buceos como buzos avanzados, y de preferencia, pues si pueden tomar el de rescue, el de rescate, también es muy bueno porque te ayuda a manejar ciertas situaciones de control, y ya posteriormente tomar un curso de cuevas. Claro, eso es mi recomendación, vamos, cada quien pues lo puede pensar diferente, ¿no? Pero yo siento que un buzo, para que tú seas un buen buzo de cuevas, tienes que llegar a un curso muy sólido en todas tus habilidades. Sí, claro, y también quizás eso sumado al tipo de buceador de cuevas que quiere ser, ¿no? Decías que había de cenote, de ciertas características. Entonces, también Claro. dependerá de eso. Sí, por ejemplo, un sifonero, o sea, hay gente a veces que toma un curso de cuevas y casi, casi se quiere ir a Huautla con el doctor Bill Stone a explorar, ¿no? No, 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 son cosas muy diferentes, ¿eh? Ser sifonero es muy particular. De hecho, en México yo no creo que haya, pues en México no conozco muchos sifoneros, o sea, puede ser Nico Escamilla, puede ser Juan Carlos Carrillo, que estuvo haciendo algo también, puede ser Bruno, ay, se me fue su apellido, bueno, Bruno, que también es un buen buzo, también puede hacer sifones, Espinosa, en fin, o sea, sí hay pocos, pero realmente sifoneros hay pocos. Bustos de cueva, de cenoteros o de península, pues hay hoy en día bastante. Correcto, correcto, Germán. Muchas gracias. Otra pregunta más para Iker Pérez. Pregunta, supongo que ¿Quién? hablaba de Iker Pérez. Ajá. Supongo que hablaba de la configuración del sitemount, no lo sé, pero dice, ¿qué se debe de hacer en caso de atascarse y no poder retroceder en un paso estrecho? Bueno, pues, bueno, es que no hay un manual, no hay nada que te diga qué debes de hacer, pero hay muchas cosas que uno va por sentido común, digo, y eso es una pregunta que me llama la atención, porque a mí me pasó, es cuando les contaba que me quedé atorado en un lugar estrecho, pues, sin visibilidad en esa cueva que estábamos explorando aquí en Cozumel, pues precisamente eso me pasó, no podía ni avanzar ni regresar, ¿sí? Me quedé completamente inmóvil ahí, y pues tuve que empezar a hacer varias cosas, y esto fue desde, por ejemplo, desde exhalar más para que mi volumen pulmonar, mi cuerpo, digamos, se encogiera un poquito, milímetros aunque sea. Algo que me funcionó, que no me había dado cuenta, que de hecho fue lo que me desatoró, fue sacarle aire en side mount o montaje lateral. Llevas un sistema de flotabilidad que viene atrás, ¿sí? Entonces, venía un poco inflado, entonces también pues no me dejaba avanzar hacia atrás, entonces lo tuve que desinflar, me tuve que quitar un tanque para poder hacerme hacia un ladito, o sea, uno va usando diferentes
pues cosas que realmente no están ni siquiera en los libros, sino es básicamente uno lo va manejando en el momento. Y por eso precisamente yo decía de la experiencia, sí es muy importante, porque sí me he encontrado, no te voy a decir que muchas, pero sí me he encontrado en situaciones que si yo no hubiera tenido la experiencia y no hubiera tenido ese control y bueno, todo lo que conlleva, no sé si yo podría estar ahorita en esta plática, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que los buzos que entren a este tipo de especialidad pues sean sólidos, ¿no? Y que Claro, vayan claro. escalonadamente, progresivamente. Hoy en día hay muchos que solo quieren hacerse buzos de cueva para trabajar con turistas, ¿no? O llevar gente a bucear los cenotes, lo cual es válido, ¿no? Digo, no es que sea malo, es válido, pero a veces como que sí hay ciertas eh, sí hay ciertas diferencias, ¿no? Y esas diferencias, pues muchas veces está en eso, en que uno sea un buzo, pues con esa experiencia sólido, para que pueda manejar muchas otras situaciones y no nada más llevar a turistas, que también tiene su complejidad, déjame decirte, porque te encuentras a veces con turistas que, bueno, pues que no del todo están, pues muy capacitados, ¿no? Entonces también es un riesgo alto. Claro, claro. Hablando de las capacitaciones, Dani Duque pregunta que dónde puede obtener informes o dónde hay escuelas de espeleobuceo. Mira, hay muchísimas escuelas de espeleobuceo. Yo te puedo decir que instructores hay muchísimos también. Eh, yo no te voy a, o sea, yo no te voy a decir los nombres de todos, porque pues, hay muchos, ¿no? Lo que sí te voy a decir es que cuando busques a un instructor de espeleobuceo, sí tiene que ser con gente que tenga experiencia. Muchos te van a decir que, bueno, que sí, que son los grandes buceadores de cuevas, pero en realidad, ya cuando empiezas a ver, no tienen esa experiencia, ¿sí? Y hoy en día, desafortunadamente, también muchos cursos, antes era un elite, era ser un instructor de cuevas, pues era un elite, y te costaba años poder llegar a tener ese nivel, ¿sí? Hoy en día, desafortunadamente, toda esta mercadotecnia, todo este pues, consumismo que hay, pues ha hecho que muchas organizaciones, pues básicamente, pues no te la regalan como tal, pero pues sí te facilitan muchísimo las cosas, ¿no? Y a veces no, la gente no sale con esa formación correcta. Pues te digo, sería cosa que busques en internet, vas a encontrar muchos instructores, incluso me puedes contactar a mí también, con todo gusto yo te puedo responder, me puedes buscar en Facebook también como Germán Yáñez, pero también hay muchos otros, hay muchos muy buenos, mira, por ejemplo, que yo conozca, que te puedo decir, digo, me podría ir horas, ¿no? Pero, por ejemplo, está San Michan, que es muy bueno, de los que conozco, ¿no? Está Fito, se me olvida su nombre, Fito González, ¿no? No, no Bueno, te lo preocupes. conocemos como Fito. Está Bruno en la Ciudad de México, está Yuri Yerye, están, bueno, hay muchos, ¿no? Daniel González en Cancún, está Luis Leal, están, ¿quién más están allá? Pues, híjole, se me van los nombres, hay muchos, la verdad es que hay muchos, No, pero, claro, claro, pero yo creo no se preocupe. que pues, lo importante es que se informe, ¿no? Que busque realmente gente que tiene esa experiencia, ¿no? Ok, y como dijiste, si es necesario, bueno, más que si sea necesario, si quiere, puede contactarse contigo. Correcto. Seguimos, claro, seguimos con saludos un poco rápidos. César Ruiz de Mérida, Abiomel te manda saludos. Eric Sosa, también ahí del grupo del Círculo Espeleológico. Él, en tono de cotorreo, te pregunta que si has visto querubines. Uy, aquí tienes uno enfrente, mira. Saludos a Claudio Cruz García también. Un abrazote, mi Claudio. El Claudio, un abrazo a Claudio. Eh, Nos están viendo desde Perú y también te mandan saludos a Juan Armas, Chris Ansoni, también está su hermano Víctor Cruz. Pregunta Renato Zamudio. Dice,
Hola, saludos a todos y un placer escuchar la gran charla de ese personaje. Te pregunta que si te ha tocado bucear en alguna cueva a gran altitud donde tengas que mezclar el buceo con altura. Y Sí, después de eso, si claro. lo has hecho, ¿qué riesgo implica estas dos condiciones, buceo y altura? Bueno, pues en realidad el buceo de altitud en cuevas, pues es algo que, por ejemplo, en la Sierra Negra, pues se practica, ¿no? Y ahí básicamente lo que tienes que buscar son los factores que hay ahí de altitud, precisamente para poder conocer las profundidades reales y las profundidades aparentes. O sea, sí hay toda una fórmula para poder conocer esos datos. Incluso hay tablas ya hechas para poder conocer esos datos e incluso algunas computadoras de buceo automáticamente te dan ya la altitud en la que estás, ¿no? Pero sí hay que tomarlo en cuenta, la altitud hay que tomarla en cuenta y sobre todo muchas veces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en Sierra Negra, por ejemplo, estabas buceando a una altura y de repente, ¿qué teníamos que hacer, Hugo? Teníamos que subir, ¿correcto? Sí, sí, claro. Bueno, entonces al subir, pues también nosotros estamos ahí Ah, dando una posibilidad de una enfermedad por descompresión, porque estamos disminuyendo la presión atmosférica, ¿sí? Entonces estamos subiendo de ese punto de altitud a un lugar más alto, ¿sí? Entonces, esas son consideraciones que hay que tener. Por ejemplo, lo que nosotros naturalmente lo hacíamos porque nos quedábamos un cierto tiempo, porque nos cansábamos, ¿no? Y nos quedábamos un buen rato en un lugar y después seguíamos a otro y así vamos subiendo, ¿no? Después llegábamos al pueblo de arriba, ¿te acuerdas? Y nos tomábamos ahí nuestro refresco y ahí nos quedábamos un ratote. O sea, es parte de esa ambientación que uno va teniendo poco a poco. O sea, naturalmente lo hicimos, pero son cosas que a veces uno no toma en cuenta que dices, bueno, ¿cómo me voy a descompresionar saliendo de bucear? Sí, puede ser que yo salga de bucear y además ahora tengo que disminuir la presión atmosférica subiendo y además tengo que hacer un gran esfuerzo porque es un esfuerzo tremendo, bueno, tú lo sabes, el salir del cañón, por ejemplo. Entonces, eso ya es algo que lo vuelve pues interesante y además lo vuelve complejo, ¿no? sí, claro, claro. Hay muchísimos saludos más para ti, Germán. Me tardaría muchísimo. Al final, a ver si te puedes dar una vuelta y le respondes a algunos saludos. Te pregunta, bueno, es Susana Fuentes, que cuáles son los prerequisitos para iniciarse en espeleobuceo. Bueno, ahorita no los tengo acá de memoria, pero No, como básicamente, unos pues mínimos. sí, básicamente es tener el curso avanzado de buceo, ser un buzo avanzado, 2 estrellas, o el que le llaman en inglés Advanced Diver, tener por lo menos 25 buceos posteriores al entrenamiento, ¿qué más? Pues ser mayor de edad, un examen médico vigente, o sea, que estés en buena salud, ¿qué más? Pues básicamente son los requisitos. Hay unas, depende de la organización, porque hay unas incluso que te piden que tengas la formación de buzo nitrox, o sea, buzo en el manejo de aire enriquecido con oxígeno, ¿sí? Que podemos usar otras mezclas, ¿no? Hay organizaciones que te piden que tengas eso, o el nitrox avanzado, o hay otras, por ejemplo, que te piden un curso que le llaman el Fundamentals, que es como habilidades básicas, que te hacen ser un mejor buzo, ¿no? En fin, o sea, cada organización tiene sus requisitos, ¿no? Yo creo que pues ya cada quien pues, escoge la organización que quiera, que se identifique más. La verdad es que yo sí soy de la idea que las organizaciones no necesariamente hay mejores o malas. Realmente aquí lo importante son los instructores, que escojan a un buen instructor. Yo conozco instructores de todas las organizaciones que son buenísimos y malísimos, ¿sí? Entonces, realmente pues es buscar pues a la persona correcta, ¿no?
más que la organización, yo creo que es la persona correcta. Claro, claro que sí. Seguimos con unas últimas preguntas, Germán, porque ya se nos va el tiempo. Claudia Valeria Sánchez, amiga creo que es del Grupo Jaguar. Claro, mi Claudita, un abrazote, te mando un besote. Una buena amiga de muchos años, también exploradora, ahí estuvimos trabajando en Chiapas con ella, con todo el Grupo Jaguar. Excelente amiga. Ella pregunta ¿qué opinas del papel de los investigadores y espeleobusos en las opiniones técnicas y su participación en la toma de decisiones? Y pone el ejemplo del desarrollo del Tren Maya. Bueno, mira, yo creo que tienen que participar todos, ¿no? O sea, no nada más es investigadores, sino también muchas veces, fíjate, muchas veces el investigador no conoce, o sea, o su trabajo empieza por medio del explorador, ¿sí? No sé si se entiende, o sea, muchas veces, por ejemplo, los trabajos que me ha tocado hacer muchas veces, pues son animales que hemos encontrado los exploradores, que bueno, termina un taxónomo haciendo pues la taxonomía, ¿no? De ellos. Pero al final debe de haber esa conjugación y al final yo creo que tanto exploradores como investigadores tienen que ir de la mano. Afortunadamente yo he tenido muy buena, mira, aquí está el cita, los mando a saludar, mi hija, saluda mi amor. Hola, Echita. Ella estuvo en Chiapas explorando con Claudia Valeria, ¿verdad? Estaba bebé. Bueno, tiene que haber, tiene que ir de la mano. O sea, desafortunadamente los egos, tanto en la investigación como en la exploración, a veces son altos, ¿no? Y yo creo que todos tienen que tener un valor en esto, ¿no? O sea, deben de trabajar juntos, de la mano, incluso en publicaciones, o sea, yo creo que es bien importante. Ahora, sí, porque muchas veces el trabajo del explorador pues es cartográfico, ¿no? Y es un trabajo que también es geográfico finalmente y que también es parte de la ciencia, ¿sí? Ahora, desafortunadamente, pues hay muchos egos ahí, a veces no se puede, pero a mí me ha tocado muy buena experiencia. Yo he trabajado con gente maravillosa, tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INAH, con la Subdirección de Arqueología Subacuática, tanto de la Ciudad de México como de Campeche, con gente maravillosa, grandes amigos. Un saludo a Elena Barba, a Roberto Junco, y la verdad es que se ha trabajado muy bien. Y en la parte biológica igual con el doctor Francisco Solís, con el doctor Luis Mejía, con el doctor Tom Miles, con Fernando Calderón. En fin, hay muchos con los que me ha tocado trabajar y que ha sido maravilloso. Ahora, el Tren Maya, pues eso es algo que tiene que evaluarse. Yo lo que sé es que es un proceso de evaluación que se está haciendo, que ya se está trabajando en eso. Sí, mi amor. Que ya se está trabajando en eso y ya se está haciendo los trabajos de prospección, por lo menos del lado arqueológico, para ir evaluando las diferentes zonas. Del lado biológico, quiero pensar que también se está haciendo lo mismo y ya se está trabajando en eso. Y bueno, pues eso, al final de cuentas, pues tiene que existir un estudio de impacto ambiental, un estudio de suelos, un estudio completo y complejo, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que se va a ir dando, porque además es un proyecto que, bueno, hoy en día no es un proyecto que se vaya a parar, es un proyecto que continúa. Entonces, bueno, si va a continuar, pues por lo menos que continúe con esas bases sólidas con los investigadores para que el impacto, bueno, pues sea lo menos posible. Pero al final, todo es un impacto, también hay que ver las cosas como son, todo es un impacto, todos impactamos de alguna manera también, y bueno, pues hay que tratar de que, pues digo, no quiero decir con esto que se haga, ¿no? Pero hay que tratar de que las cosas que, bueno, pues ya están en luz verde, pues tratar de que sean lo mejor hechas posibles con gente responsable y gente profesional
para tener pues una evaluación técnica pues correcta, ¿no? Ok, Germán, muchas gracias. Pues creo que nos vamos a la última pregunta, porque hay muchos saludos. Quizás más que pregunta, eh, sería para todos nuestros amigos buzos, quizás. ¿Cuáles serían las características que tú consideras indispensables para un buzo de cueva explorador? Pues características, pues debe de ser una persona que pues tenga pues cierta condición física, o sea, que pues tenga lo suficiente como para manejar, pues tú sabes, ¿no? Ciertas caminatas, ciertas cuevas que a veces requieren esa parte de progresión vertical que pues no, a veces no es nada sencillo, ¿no? Tener esa condición física, tener las habilidades como espeleólogo, porque yo creo que un explorador, si no tiene las técnicas espeleológicas, pues es a medias, ¿no? Y además las técnicas espeleológicas no nada más es agarrar una cuerda, amarrarla y bajar y subir, o sea, hay toda, bueno, tú lo sabes, hay todo, pues hay desde fraccionamientos, pasos por nudos, hay bueno, en fin, o sea, muchas técnicas, incluso de espeleosocorro, que, que un buzo de cuevas debe de saber y debe de conocer, porque nadie está exento incluso a tener un accidente. Y de hecho, por eso nosotros nos metimos en espeleosocorro, no porque sea nuestra pasión o que seamos los grandes espeleosocorristas, no lo somos, pero era importante para nosotros como agrupación, como Círculo Espeleológico del Mayab, tener ese conocimiento precisamente para que si nos llegara a pasar algo en uno de nuestros proyectos, tuviéramos toda la capacidad técnica para poderlo llevar a cabo. Entonces, realmente ser un explorador buzo de cuevas es muy amplio. Son muchos años de formación, no es nada más tomarlo así a la ligera. Sí requiere tiempo y requiere dedicación y requiere compromiso también. Es un estilo de vida también. A veces hay que sacrificar mucho, a veces sacrifica familia, se sacrifica amigos, se sacrifica incluso dinero, ¿no? Comodidades, pues tú sabes que a veces hasta dormimos en la cueva, ¿no? O sea, es un sacrificio tremendo, ¿no? Entonces, pero es muy bonito, la verdad es que es una actividad que yo jamás la dejaría, yo creo que el día que yo la deje, pues va a ser cuando dé mi último respiro, ¿no? Porque es algo que a mí me apasiona y me gusta. Ok, Germán, pues muchas gracias. También quiero agradecer a todas las personas a las cuales les tomé las fotografías o que tú me pasaste. Muchas gracias a todos ellos. Espero que haya quedado como todo claro, ¿verdad? Para eso es la foto, Germán, ¿ok? Adiós, cuídense. Sí, no, hay buenos fotógrafos, Lauren Mirol de Francia, de Bélgica, perdón, Harry Marinakis, Grupo Jaguar, Gustavo Vela, unas super fotos, Miguel Núñez, bueno, algunas fotos mías. La verdad es que no, hay grandes fotógrafos subterráneos, subacuáticos y subterráneos increíbles, la verdad es que maravilloso. Y bueno, Y yo Germán, feliz de estar aquí en el programa y te lo agradezco mucho, Hugo. no, nada que agradecer, Germán. Ahora sí, por último, ¿cuáles serían como tus consideraciones? ¿Algo que nos quieras decir ya para cerrar? Pues nada, yo creo que, pues primero darles las gracias a todos ustedes por la invitación, saludar a todos los de montañismo, la verdad es una gran asociación, es un gran equipo, conozco a muchos, sus habilidades son tremendas, grandes exploradores, la verdad, y bueno, pues yo creo que mi única recomendación pues es que la espeleología subacuática, pues, y la ciencia, ¿sí? Tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, yo creo que siempre que se piensa en exploración, se tiene que pensar en ciencia y se tiene que pensar en que si vamos a hacer ese gran esfuerzo para explorar un sitio, pues ¿por qué no involucrar a la ciencia? ¿Por qué no involucrar esa disciplina tan importante que además nos va a dar no nada más el gusto de ir a lugares donde nadie ha estado o muy pocos han estado, pues es como ir a la luna, ¿no? La verdad es que la espeleología, la exploración es como ir a la luna.
es increíble, pero también incluir a la ciencia es aún más, porque nos da esa información detrás que pues le valida todo ese trabajo realizado por pues, grandes exploradores, mi querido Hugo. Ok, muchas gracias, Germán. Pues yo también ya me despido, no sin antes agradecerles también su participación. Muchas gracias por vernos en esta plática una vez más. Les recordamos que tenemos todavía pláticas de alta montaña, de trails. Tenemos unas pláticas más que se están encaminando, que ya nada más estamos por ponerles fecha. Y un comentario final para las personas que nos acompañan también, si quieren, dentro de la asociación, un compañero nos va a dejar un mensaje entre todos los comentarios, porque está tratando de hacer una colecta para las comunidades a las cuales normalmente vamos y que quizás tengan ahorita problemas por toda la situación. Entonces, si alguno quisiera sumarse a la causa, los invitamos a revisar los comentarios. El comentario va a ser de Rico FG, por si tienen la posibilidad de apoyarnos. Y pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.